Buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde nos estén escuchando y viendo. Mi nombre es Luis Bonilla Molina, soy del equipo de Punto de Vista Internacional y otras voces en educación, y hoy tenemos un invitado especial, el dirigente social, el dirigente sindical Saúl Méndez Rodríguez. Saúl y el SUNTRA, el Sindicato de la Construcción de Panamá, están hoy en el ojo de la atención del movimiento obrero, del movimiento de los trabajadores de América Latina y del mundo. Se está dando una situación muy particular con el SUNTRA, una ofensiva que no conocíamos en décadas contra un gremio legalmente constituido que cumple con toda la normativa legal nacional e internacional, pero dejemos que sea Saúl quien nos cuente, partiendo del origen de esta situación, los dos últimos conflictos sociales en Panamá. ¿Cuál ha sido la participación del SUNTRA en estos dos episodios de conflicto social, sobre todo el del año pasado, año 2023, y el del año 2022, Saúl? Bienvenido. Gracias, Luis, por la oportunidad. Un saludo a todos los que van a ver este podcast y, naturalmente, pues lo que ocurre en Panamá es lo que viene ocurriendo en toda América Latina y en el mundo. Los pueblos resisten al modelo económico neoliberal, que es un modelo económico de hambre, de miseria. En el caso de Suntra ha resistido este modelo con mayor fuerza a partir del 90, después de la nefasta invasión norteamericana al país. Esta invasión militar que impuso lo que llaman la era o la nueva era democrática, que trae consigo toda esta política económica de miseria, hambre, exclusión, de robo de los recursos naturales, de los recursos económicos del país. Una élite que es el capital nacional, que está entregado desde 1903 a los intereses norteamericanos, pero que se conforma con las migajas que representa para ellos muchas decenas de miles de millones de dólares. En el caso panameño, en julio del año 22 hubo una crisis en la que hubo un semiestallido social, digámoslo así, en el que el pueblo se levanta contra el alza del precio del combustible, el alza de los medicamentos, el alza en los precios de los alimentos. Es decir, es una política acumulada que hace cada vez más miserable la vida de la mayoría de los panameños. Y este levantamiento popular se hace sentir en todo el país en el marco de una discusión que pone de manifiesto el modelo económico y el modelo estructural del capitalismo dependiente panameño desarrollado. Allí logramos, a través de una transmisión en vivo de un canal o del canal público de televisión, hacer unos debates que develaron cómo los monopolios, los oligopolios en el combustible, en la electrificación, en los alimentos, en los medicamentos, incrementan los precios de forma indiscriminada. Y se lograron algunos acuerdos que el gobierno nunca cumplió. Eso fue en julio de 2022. Las discusiones, la lucha se desarrolló en las calles de todo el país. Y hablamos de semiestallido social porque en realidad hubo una gran manifestación que no tenía precedentes inmediatos en ese momento. Luego entonces el año pasado, en esa misma lógica neoliberal y vende patria, además cometiendo crímenes de lesa patria, el gobierno de turno, que es el gobierno del señor Cortizo, con el señor Carrizo, que hoy es candidato presidencial, impusieron un contrato con una empresa de capital transnacional canadiense que se llama First Quantum, con una filial en Panamá que se llama Minera Panamá. First Quantum es una empresa que además acciones de la misma la poseen el gobierno de Singapur, Canadá, Estados Unidos, China, Corea del Sur, entre otros. La Constitución Política de la República prohíbe que cualquier otro Estado pueda explotar los recursos naturales o de cualquier tipo del Estado panameño, y este contrato, además de lesionar la soberanía nacional, entregando un pedazo del territorio a un enclave prácticamente estilo colonial, a First Quantum, se impuso a la sociedad. La sociedad reaccionó en octubre del año pasado y entre la sociedad Suntra
contra el contrato minero, contra la venta de la patria, contra la destrucción de parte del corredor biológico mesoamericano. Y en octubre del año pasado, hasta el 29 de noviembre, el pueblo se mantuvo en las calles de Panamá en una jornada larga de luchas patrióticas, de rechazo a este contrato minero. Y el 13 de noviembre de ese año, el banco, que es un banco del Estado, que se conoce como Caja de Ahorros, su gerente general procedió a cerrar 18 cuentas de Suntra que tenían abiertas allí, que tenían una relación de más de 30 años con ese banco, la cerró. ¿Por qué la cerró el gerente general? Un individuo apellido Melillo. La cerró porque en un acto politiquero, burdo, ilegal, inconstitucional, arbitrario, le dio la gana de cerrarla. Pero no solo eso, sino que además en una operación combinada con los medios, las grandes corporaciones de medios de comunicación, la información se filtra a un diario conocido como La Estrella de Panamá, en el que titula Cierre de cuenta de Suntra por movimientos extraños vinculados al terrorismo. Y con esto, obviamente, se empieza una cacería para, primero, crear toda una atmósfera de que los recursos de Suntra no son legítimos. Los recursos de Suntra son recursos del sudor de la frente de los trabajadores y trabajadoras que laboramos en la construcción, que somos miembros de Suntra y que nos beneficiamos del convenio colectivo. Es decir, es una cuota sindical que se descuenta, se retiene de los salarios sudados del obrero y que se entrega al sindicato mensualmente por las empresas que es el agente retenedor. Estos recursos son plenamente legítimos y la caja de ahorro con los medios logran hacer esta operación. Nosotros empezamos a movernos en la banca, porque Panamá tiene un sistema bancario que es incluso internacional, y empezamos a ir a otros bancos a buscar la posibilidad de abrir cuentas. Nos encontramos hasta hoy de que hemos visitado más de 25 bancos y ninguno abre las cuentas de Suntra, aduciendo unos que no les interesa y otros que simplemente ni contestan. ¿Qué significa esto? Significa que en la operación dada empiezan a, de facto, empiezan a sancionarte sin que ninguna autoridad te haya juzgado, sin que ninguna autoridad judicial, administrativa haya ordenado este tipo de situación, y naturalmente se crea todo un ambiente en torno a este problema. Nosotros también debemos denunciar que no solo eso es lo que ha ocurrido contra Suntra. El 5 de enero, casi 2 meses después de haberse cerrado la cuenta de Suntra, hay una entidad del Estado que se conoce como la Unidad de Análisis Financiero, que está adscrita al Ministerio de la Presidencia, que dirige José Gabriel Carrizo, que es vicepresidente actual de la República y candidato del partido gobernante PRD, y pro minero, además, abogado de minas. Ese departamento adscrito en ese ministerio y realiza un informe y lo entrega a la Procuraduría General de la Nación. Y allí la Fiscalía Segunda contra el Crimen Organizado empieza una investigación preliminar por blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es un delito que para que pueda configurarse debe haber un delito precedente. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, los 3 elementos que tutela la ley penal para este tipo de situaciones tienen que ver con narcotráfico, terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, que si hay una actividad... ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Correcto, que si hay una actividad del narcotráfico y la misma se consolida y se desarrolla y llegan esos recursos negros y son depositados en la cuenta de Suntra, ¿cómo se puede considerar un blanqueo de capitales? De igual forma el terrorismo, tiene que haber actos que patrocinen el terrorismo precedentemente y que después esos dineros sean depositados a las cuentas.
Y finalmente, si hay pues, proliferación de armas de destrucción masiva en cualquiera de sus actividades, ocurrir lo mismo. En ninguno de los tres casos Suntra tiene que ver con ello. Sin embargo, se abre una investigación amarilla penal preliminar para tratar de someter al Suntra, pero además para cuando tú vas a los bancos a abrir cuentas, te dicen, no, lo que pasa es que tú tienes una investigación abierta por lavado de capital. Hace 11 días hoy, adicionalmente a lo que ya he mencionado, a través de mano criminal, se incendió uno de los locales de Suntra en la provincia de Panamá Oeste, las oficinas que tenemos en ese área. Nosotros hemos acusado este tema como de terrorismo y hemos responsabilizado a First Quantum, Minera Panamá, a sus socios locales, que son oligarcas de capital nacional, y al gobierno de toda esta patraña que hay contra Suntra. Digamos, este es el contexto de lo que implica la persecución contra Suntra por sus posiciones contra el neoliberalismo, contra la venta de la patria, contra los corruptos, que son muchos delincuentes cuello blanco que tienen tomado las instituciones del Estado y en una perfecta mancuerna, delincuentes empresarios junto a altos funcionarios, incluyendo presidentes, expresidentes, ministros de Estado y demás, roban del recurso del Estado panameño, se enriquecen del recurso del Estado panameño a costilla pues de la población y de allí toda la persecución. La persecución contra Suntra no es nueva, este es un episodio más. En el pasado no solo han asesinado dirigentes de Suntra, han tratado de tomarse Suntra, han abierto procesos amarillos contra Suntra, penales de igual forma, y todo esto lo hemos derrotado y hemos logrado salir adelante. Como estamos seguros, vamos a derrotar lo que está ocurriendo en este nuevo episodio de la historia que vivimos en Panamá. Saúl, sin embargo, detrás de todo esto hay un ataque a la libertad sindical. El Estado panameño debería garantizar que el sindicato pueda abrir cuentas, que pueda operar adecuadamente, porque Panamá ha suscrito acuerdos internacionales de la OIT, entre otros, y aquí lo que hay una violación flagrante de la libertad sindical, del derecho a organización, del derecho a la autonomía en las finanzas. Ustedes han operado también ante otras instancias del gobierno encargadas de la vigilancia de la libertad sindical y ante organismos internacionales. Fíjate, es importante este elemento que tú señalas en función de la Constitución Política de la República. La Constitución Política de la República le da carácter a los sindicatos de orden en función de orden público, en función de que los mismos deben ser promovidos por las autoridades y además de eso, como se ha indicado, Panamá es miembro de la Organización Internacional del Trabajo y ha ratificado los convenios 87 y 98 de libertad sindical. El Código de Trabajo, en su artículo 377, establece que los recursos de los sindicatos deben estar depositados en las bancas locales. Es decir, hay disposiciones que tienen esta situación. Nosotros hemos presentado ante el Ministerio del Trabajo varios recursos demandando de las autoridades de trabajo den la orden a los bancos de aperturar las cuentas, porque justamente es el Ministerio de Trabajo, según su ley orgánica, el que está obligado a cumplir el Código de Trabajo. El artículo 1 del Código de Trabajo establece que es de orden público y de estricto cumplimiento de todos en Panamá. Y naturalmente no hemos visto en el Ministerio de Trabajo, en los recursos que hemos presentado, una posición coherente conforme a la ley. Adicionalmente a eso, nosotros hemos procedido a querellar penalmente al director general de la Caja de Ahorro o gerente general de la Caja de Ahorro, a la junta directiva de la Caja de Ahorro y a la gerente de la sucursal donde estaban los recursos, porque son ellos los que obviamente generaron esta situación. Hemos presentado de igual forma una acción administrativa ante la Superintendencia de Bancos, que es el organismo en Panamá de regente del Estado que regula los bancos y las fiduciarias. Allí también hemos tramitado
hemos presentado ante la Organización Internacional del Trabajo una queja por violación del convenio 87 y 98. La hemos, digámoslo así, retroalimentado el martes pasado en función de lo que había ocurrido con el local, y estamos ventilando esa situación a nivel de OIT también. Estamos preparando para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos analizando también la posibilidad que, conforme a los tratados de libre comercio suscritos entre Panamá, Canadá, Estados Unidos y demás, presentar quejas por violación de la libertad sindical. A la OCDE estamos también analizando la posibilidad de entrar en función de que los bancos piden plata prestada a determinadas corporaciones que están vinculadas también a la OCDE, me refiero a instituciones financieras internacionales. Es decir, estamos en este momento, lo que hemos dicho desde Suntra es combinando todas las formas de lucha, atendiendo el tema jurídico, pues estamos plenamente seguros que no solo los procesos que hemos incubado nosotros tienen plena justificación, sino que los procesos amarillos que contra nosotros se han instalado, pues se van a caer, porque aquí nadie va a poder probar, ni el gobierno, ni la UAF, ni el Ministerio Público, ni First Quantum, ni la oligarquía vendepatria van a poder probar que los recursos de Sultra son ilegales, son legítimos nuestros recursos, y obviamente esto tiene que caerse por el imperio de la ley, porque ellos no pueden probar eso en un tribunal. Pero han hecho un daño importante, porque prácticamente los recursos más importantes de Sultra en estos momentos están en una especie de limbo. Ningún banco lo recibe. La caja de ahorro anárquicamente ha querido entregar unos cheques que no hemos recibido nosotros tampoco, porque obviamente para recibir esas sumas importantes de dinero tiene que tenerse donde depositarse. Así que estamos, digamos, en esta situación. Hemos empezado a hacer trámites también fuera del país para sacar los recursos del país de ser necesario, pero obviamente todo esto demanda un periodo de tiempo. Ya tenemos casi 5 meses resistiendo esta situación, y no recuerdo yo en Panamá que alguna organización, personería jurídica, fundación, sindicato, empresa, lo que sea, haya resistido algo como lo que está resistiendo Sultra en este momento. Pero quiero agregar, permíteme agregar algo más. Como dije hace un rato, en Panamá existe un sistema financiero internacional donde se ha lavado toda clase de dinero sucios, se han lavado dinero en el narcotráfico. Lo que estoy diciendo está probado, no lo estoy inventando y no tengo cómo sustentarlo. Aquí hubo bancos como el Banco Continental y otros que recibían los dineros de los narcotraficantes, como Rayo Montaño, en fin, otros que por aquí estuvieron en las cárceles. Aquí se han lavado los dineros de empresarios y políticos corruptos. Voy a mencionar algunos de los más sonados que la población en términos general conoce. Odebrecht. Lavaron todos los dineros de las coimas, etcétera, en el sistema bancario panameño. Panama Papers. Panama Paper, correcto. Pandora Paper. Voy a mencionar unos casos nacionales que quizás estos sí no son conocidos, pero con el mundo digital es posible que sí. El Financial Pacific, por el cual está siendo condenado un expresidente. Está el tema de Blue Apple, Manzana Azul, una cantidad de empresas contratistas del Estado de la construcción que ponían sobrecostos. A todos llegaron a acuerdo de pena con el Ministerio Público. Ninguno fue a la cárcel. Supuestamente entregaron lo robado, pero a nadie le cerraron las cuentas, a nadie les persiguieron como se está persiguiendo a Suntra, ni le cerraron las cuentas personales, ni le cerraron las cuentas de las empresas, ni absolutamente nada. Aquí no solo cerraron las cuentas de Suntra, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, cerraron las cuentas de 15 miembros de la Junta Directiva de Suntra, las personales. Hay 2 de ellos que no han podido abrir cuentas, que son firmantes principales de las cuentas de Suntra, que los bancos prohíben que abran cuentas personales. A la cooperativa de servicios múltiples,
que lleva el nombre de Suntra RL, pero que son personerías jurídicas distintas, regulados por entes distintos, leyes distintas, también le cerraron las cuentas en la caja de ahorro y tampoco se le permite abrir cuentas en el sistema bancario. Es decir, que aquí nosotros estamos enfrentando al poder económico, a los bancos, estamos enfrentando a sus marionetas del gobierno, estamos enfrentando a First Quantum, a Minera Panamá y a los oligarcas de las 10 empresas asociadas de capital panameño que estaban empujando el proyecto minero Vendepatria. Y aún hoy, en medio de una campaña electoral, de los 8 candidatos, por lo menos 6 son promineros, abiertamente promineros, que están diciendo que van a tratar de mantener la mina, aun cuando hay un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato en 25 artículos de la Constitución. Entonces, estos poderes de facto, esta mafiocracia que tiene tomada los poderes del Estado panameño, sigue operando para tratar de imponerle al país, al pueblo, esa mina de cobre, que además ya a esta altura debiese estar tomada por el gobierno nacional y la mantiene First Quantum, con anuencia del gobierno nacional. Es decir, que los vendepatrias, los que cometieron el crimen de lesa patria, que está en el Código Penal panameño y en la Constitución, están muertos de la risa, no les pasa nada. Mientras que a los patriotas se les está persiguiendo, como es el caso de Suntra y otros, que se le han abierto procesos penales por la lucha desarrollada en octubre y noviembre del año pasado. Saúl, hay entonces una factura por la lucha y la posición del Suntra, pero también pareciera una ofensiva de sectores del capital y del gobierno, por un lado para sostener la industria minera y por otro porque pareciera que las condiciones que generaron el estallido social del año 2022 siguen presentes. Ahí sigue habiendo una rabia ciudadana sobre el incumplimiento de compromisos y esto puede terminar en una nueva situación de conflicto y lo que se está intentando crear es una nueva correlación de fuerzas que les permita pasar medidas antipopulares, la reapertura o el sostenimiento de la minería. Ese es el trasfondo que pareciera estar detrás de esta ofensiva y ustedes ayer iniciaron una serie de protestas de calle también o le dieron continuidad a protestas de calle muy importante. Me gustaría que también hicieras un balance de lo ocurrido ayer y el fin de semana. Muchos gremios, entre ellos los gremios del magisterio, hicieron plenarias, asambleas para solidarizarse con Suntrac y, de ser necesario, escalar la conflictividad para lograr por la vía de la calle, de la presión social, que se restituyan los derechos del Suntrac. Es así, ¿verdad? Desde noviembre, la lucha minera contra la minería, digamos, empieza a tomar un rumbo una vez se da el fallo de la Corte, el 29 de noviembre, y digamos que llega el mes de diciembre y entramos en esa fase en la que entra la mayoría de los pueblos con la fiesta de fin de año y demás. Suntra desde enero está en la calle sensibilizando a la población, haciendo piqueteo, distribuyendo volantes, poniendo el tema en la palestra y hemos decidido empezar a intensificar nuestras acciones. El día de ayer nosotros declaramos una huelga que viene antecedida de estos mecanismos de distribución de volantes, piqueteo, manifestaciones, etc. La semana pasada hubo una marcha donde fuimos al Ejecutivo a entregar una nota junto a la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Esto es importante porque la lucha nuestra no ha terminado. Suntra se comprometió con el pueblo cuando le cerraron sus cuentas que iba hasta el final de la batalla por derrotar el contrato minero y le cumplió al pueblo panameño. Ahora, en medio de estas circunstancias y en medio de una campaña electoral, esta situación se ha agudizado porque dije que hace 11 días trataron de incendiar un local de Suntra y la decisión nuestra es entonces radicalizar nuestras acciones. Por eso la huelga de 24 horas de advertencia el día de ayer, las movilizaciones que se dieron en la calle, esta huelga fue exitosa. No podemos decir que paralizamos el 98% de la industria de la construcción. Esa huelga debe levantarse hoy a las 7 de la mañana y ya está anunciada una próxima huelga para los primeros días del mes de abril.
y vamos a intensificar nuestras acciones de protesta. Hemos recibido una amplia solidaridad del movimiento popular y del movimiento social panameño y de la población en términos generales. Ayer que estábamos en la calle percibíamos a la gente en los carros que pasaba, pitaba, saludaba con respeto y admiración a Suntra en torno a sus temas. Pero tú haces un balance acertado. Las condiciones que han generado el malestar social siguen intactas e incluso empeorándose. Pues los precios siguen incrementándose de forma realmente desproporcionada, estratosféricamente esos precios suben, mientras que los salarios son bajos. Y el último ajuste del salario mínimo es realmente una pantomima para los efectos del costo de la vida. Entonces es posible, en efecto, de que este malestar pueda reflejarse una vez más en las calles, producto pues de que el poder económico, la oligarquía corrupta, amarilla, vendida que tenemos en Panamá sin proyecto nacional, entreguista, vende patria, lo que quieren mantener es el modelo fracasado que tiene a más de 1 millón de panameños aguantando hambre, que tiene a más del 60% de la población económicamente activa en la informalidad, que ubica al país en el segundo de América Latina, quinto en el mundo donde hay peor distribución de riqueza e inequidades, en el que los sistemas de educación y salud pública son un verdadero fiasco. Es decir, cada vez es peor el sistema de salud pública y el sistema de educación pública. Y naturalmente a eso súmale el tema de que no le llega agua potable a todo el pueblo, la marginalidad en los pueblos originarios y en los pobres, la consecutiva ofensiva del modelo económico tiene a los panameños viendo su cruda realidad y de allí la posibilidad de que estos estallidos se den, dada la circunstancia que se está obligando a vivir. Y estos parásitos, entendemos a la oligarquía panameña como tal, sin proyecto nacional y vende patria, lo que pretenden es seguir esquilmando al pueblo. Lo que pretenden es seguir robando sus recursos naturales, sus recursos minerales, seguir robando los recursos económicos y que aquí no pase nada. Mientras que el pueblo está propugnando por cambios, porque haya mayor democracia, porque exista una posibilidad de vivir mejor, porque alcancemos la vida digna que nos merecemos, justo por nuestro trabajo, y esa lucha se atiza y estos sectores retrógrados, atrasados, combinados entre la derecha y la extrema derecha fascista, porque aquí las hay, entonces tratan de estigmatizar a través de sus grandes corporaciones de medios la lucha del pueblo, tratan de estigmatizar los dirigentes sociales, como el caso de Suntra, pero todo esto le hemos aceptado un duro golpe en la jornada de octubre y noviembre. El pueblo sentenció a las grandes corporaciones de medios como MECCON, como TVN y periódicos, en el que simplemente lo sintetizó. El pueblo es genial en su sabiduría popular. Dice, los medios están vendidos. Y con eso es natural que el pueblo siente un desprecio también por la forma de manipulación mediática, mentiras, engaños, de imponer las ideas en torno a la venta del país y la minería. Así que todo esto es parte de esa batalla que estamos librando y en efecto la clase dominante está asustada de ver que desde abajo el movimiento popular logra mover las masas en la forma en que lo ha hecho. Estamos en una campaña electoral, tenemos candidata a la presidencia que es la compañera Maribel Gordón y ellos están asustados que podamos mover al pueblo hacia la dirección del voto con Maribel y por eso podemos explicar también toda esta, digamos, telaraña de situaciones que se están dando con Suntra. Hay que verla por todos los costados, integralmente. Saúl, para un poco ir cerrando este encuentro, serán otras citas en las próximas semanas para darle continuidad. Nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los sindicatos clasistas de América Latina y del mundo, cómo pueden expresar su solidaridad, su apoyo al Suntrac,
un mensaje para ellos es bien importante para impulsar, contribuir a esta campaña de solidaridad internacional con el Suntra? Bueno, primero agradecer toda la campaña, porque ha habido una campaña internacional de solidaridad de Suntra en las organizaciones sindicales, plurales de todas, incluyendo las clasistas. Las organizaciones más importantes, por ejemplo, del mundo sindical contemporáneo, la CCI y la CCA, se han manifestado en torno a este tema. La Internacional de la Construcción de la Madera, donde está Suntra afiliado, de la cual me honro ser presidente adjunto global también. Lo han hecho los sindicatos, federaciones, organizaciones, confederaciones de distintos países, de distintas regiones. Tenemos una campaña a través de la página web de la Internacional de la Construcción de la Madera, donde tenemos más de 5.000 firmas de 140 países. Esto es significativo, en solidaridad. Pueden buscarlo en internet, en la página de la ICM, y ahí podrían suscribir. Pueden mandar notas al Ministerio del Trabajo en Panamá, a la Presidencia, de solidaridad con Suntra. Ayer varias organizaciones fueron a las embajadas de Panamá en sus respectivos países a entregar notas, y se está tratando de coordinar una acción de protesta en las embajadas de Panamá en los países del mundo. Y bueno, toda esa solidaridad es muy importante. Hoy vamos a tener una reunión con dirigentes de la CCA que se encuentran en Panamá. En Panamá se está desarrollando precisamente con la OIT, el Ministerio del Trabajo, representantes empresariales y de trabajadores de todo el hemisferio nuestro, paradójicamente, un foro que habla de tripartismo, que habla de acuerdos de diálogo social, mientras a Suntra, a sus dirigentes y a organizaciones fuera de Suntra se le está persiguiendo. Entonces vamos a tener una conferencia de prensa hoy a las 12 del día con los compañeros de la Representación Internacional de los Trabajadores que está en Panamá, que han manifestado quererse solidarizar con Suntra. Vamos allí a esa conferencia con la prensa. Así que ahí he dado varios mecanismos con los cuales se pueden hacer manifestar. Tenemos un correo de Suntra, suntrats@suntrats.info, donde pueden hacer llegar sus notas de solidaridad. Nuestras redes sociales también nos van a encontrar como Suntra. Allí pueden enviarnos su solidaridad. Y lo que hemos dicho, este problema tiene que resolverse sí o sí, combinando todas las formas de lucha, y lo estamos haciendo. Y estamos infinitamente agradecidos con todos los que se han solidarizado con Suntra dentro y fuera del país. Bueno, muchísimas gracias a ti, Saúl, por este tiempo. Sabemos que tienes una agenda apretada. Vamos a estar muy pendientes para seguir difundiendo en esta etapa de la lucha del Suntra, que es la lucha también del pueblo panameño por una vida digna. Agradecer y desde ya decir que desde los sindicatos que conforman el Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo, contra muchas redes de sindicatos, no solo docentes, sino del sector también de la construcción en otros lugares, metalúrgicos, del sector de carnes, se han comenzado a escuchar voces y pronto le van a llegar cartas de solidaridad y de apoyo en lo que se pueda contribuir desde distintos lugares para visibilizar esta importante lucha. Ustedes están marcando una pauta de lo que hay que hacer en el movimiento social con dignidad y con rectitud. Agradecido, Luis, por la oportunidad, y obviamente siempre complacido de poder compartir tribuna con un gran amigo y dirigente y naturalmente luchador social por un mejor país, por un mejor mundo para todos. Y seguimos en la batalla, seguimos en ella, porque la dignidad humana, el humanismo que defendemos, la nueva sociedad que debe estar dirigida por los sentimientos más hermosos, que es la defensa de la vida humana y del ambiente, compartimos esos principios, esos criterios, esos conceptos clasistas que tienen hoy más que nunca vigencia frente a la voraz ofensiva de un capitalismo destructor de los dos elementos que diría en algún momento son fundamentales en el planeta, ¿no? Los seres humanos y la naturaleza. Saludos y seguimos en batalla. Resistimos y venceremos. Hasta la próxima. Abrazos.